Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Esta noche en Aprendamos de la Parashá estamos estudiando la porción bíblica número 4. Y esta cuarta lectura del libro de Bereshit o Génesis se llama Vayera y significa y apareció, o en algunos libros de estudio significa él apareció. Esta historia describe cómo es que el Señor se le apareció a Abraham. La semana pasada estudiamos sobre Abraham, sobre ese varón de Dios, ese siervo de Dios que fue escogido, que Dios le dio órdenes para que él dejara su tierra, su parentela, porque de él iba a ser y hizo una gran nación. Y le prometió a Abraham una gran descendencia. Y en esta semana estamos estudiando cómo este señor o este siervo de Dios, Abraham, él estaba sentado afuera de su tienda, afuera de su carpa, y se le apareció el Señor mismo. Y esta sección de la Torá continúa después que leemos de esa historia con una serie de pruebas de fe para Abraham, concluyendo con una grande y final prueba. Y eso es lo que estamos estudiando esta semana. Estamos leyendo el libro de Bereshit o Génesis desde el capítulo 18 hasta el capítulo 22. También estamos leyendo de los profetas, Segunda de Reyes también. Pero vamos a comenzar en esta noche con la escritura. Yo le voy a pedir al hermano Miguel que me permita compartir la pantalla, si fuera tan amable. Gracias, hermano. En la escritura de esta semana, como les dije, se titula Vayera y significa y apareció, y comenzamos con Génesis capítulo 18. En Génesis 18, del 1 al 3, leemos lo siguiente. Después se le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos, miró, y he aquí tres varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Y exclamó Abraham: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Esta porción es muy interesante. También en otras versiones de la Biblia leemos: mis patrones, si tienen la bondad, no se retiren de su servidor, no se vayan de aquí. Es lo que Abraham le estaba diciendo a ellos. Voy a leer una porción de la Aliyá número 1 el estudio de esta semana, de la primera sección de lo que nosotros compartimos semanalmente en el chat de Primicias Ministries. En este pasaje se narra la visita de tres personajes. Sin embargo, el verso 1 dice que Yahweh se presentó. Aquí vemos en Génesis 18:1 que se le apareció Yahweh, pero después dice que cuando Abraham alzó sus ojos y miró, eran tres varones frente a él. Entonces tenemos dos posibilidades. La primera es que Yahweh se presentara, y además de Yahweh, los tres personajes. La segunda es que uno de esos tres personajes era Yahweh mismo. La primera expone dos eventos, o sea, la primera opción o la primera posibilidad de cómo vamos a entender esta escritura es que hubieron dos eventos que se entrelazan en un mismo evento. Es decir, Abraham recibe la visita de Yahweh y en cierto momento levanta la vista y ve tres hombres de pie cerca de él. Estamos claros de que estos tres personajes eran seres celestiales adoptando una figura humana.
Algunos sabios señalan que Abraham dejó de hablar con Yahweh para entonces atender a estos tres visitantes. Ahora, la segunda posibilidad en cuanto a la traducción de lo que ocurrió aquí es que Abraham recibe la visita de tres personajes, uno de los cuales era Yahweh. Según esta postura, que es la sostenida por el autor de la parashá que estamos leyendo, parte de un relato general a un relato particular desde el verso 2. En otras palabras, el primer verso narra el evento de forma general y sin dar detalles, y el segundo verso pues entonces da los detalles de la historia que está nombrada en el verso 1. Si analizamos los versículos siguientes, podemos tener más luz a la hora de interpretar esta segunda postura. Entonces vamos a ir a Génesis 18:10. Y dijo, volveré a ti. Uno de estos seres que se le apareció a Abraham le dijo, volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida. En otra versión dice en un año. Y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara, la esposa de Abraham, que no había podido tener hijos, escuchaba la entrada de la tienda. Ella estaba por ahí, ¿verdad? En sus quehaceres, pues estaba detrás de él. Lo que se observa en este verso es que uno de esos tres personajes le dice a Abraham que vendrá a él y su esposa iba a concebir. Es decir, este personaje le estaba dando el tiempo del cumplimiento, y estas palabras son muy importantes. Ese ángel o ese personaje o Yahweh mismo, Yeshua mismo que se le apareció a Abraham, le dijo, llegó el momento en que se te va a cumplir la promesa que yo te di. Y le estaba dando el tiempo del cumplimiento de la promesa de que tendría descendencia de su esposa Sara. Qué tremendo. La frase el año, porque en esta versión que yo les estoy mostrando, dice según el tiempo de la vida, pero en otras versiones, quizás si usted está leyendo una Reina Valera, otra versión dice en un año. Y ese año denota un tiempo o un periodo designado. En fin, Sara tendría plena seguridad de esa promesa, pues Elohim había fijado un día para ese nacimiento. En otras palabras, todo lo que le estaba pidiendo Abraham y Sara, que era tener un hijo, porque ya Dios se lo había prometido, pues lo que le estaba diciendo el Señor, lo que le estaba diciendo Yahweh en este momento es, ya hay un día fijado para ese nacimiento. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pedido y orado y intercedido y clamado? Y qué tremendo sería o qué tremendo es cuando recibimos del Padre, ya hay un día, ya hoy tengo el tiempo en que se va a cumplir lo que tú tanto anhelas. En Génesis 18:12 leemos, y se rió Sara en sus adentros. Yo me la imagino aguantando la risa cínica, ¿verdad? Porque no era una risa de alegría, diciéndose ella a ella misma o las que estaban por ahí, después de mi menopausia he de tener placer siendo mi señor anciano. Ella lo que estaba diciendo aquí era, ahora que estoy seca, dice otra versión, voy a tener disfrute con mi esposo tan viejo. Aquí la palabra Sara y se rió Sara viene del origen hebreo de la palabra 67:11, que significa reírse a carcajadas en sentido de burla. En otras palabras, Sara se estaba riendo y burlándose de ese comentario o de esa promesa que le dio ese ser que se le apareció a Abraham. Ella no estaba solo haciendo una pregunta, después de mi menopausia yo voy a tener placer. No, ella estaba burlándose de lo que Elohim le decía. En otras palabras, aquí aprendemos que Yahweh no solo pudo ver sus palabras, tanto que quedaron escritas en la Torá, sino que miró la burla que había en su corazón. Eso nos debe dar
Pues temor, porque esto y podemos aplicar esta porción de la Biblia a nuestras vidas, de que no solamente el Eterno está escuchando mis palabras, sino que Él está viendo mi condición al yo pronunciarlas. Él no solamente me puede ver riéndome, sino que si es una risa sarcástica o de burla, Él sabe qué tipo de risa es, porque de Él, hermanos, no podemos ocultar absolutamente nada. Vamos a leer Génesis 18, 13 al 14. Entonces dijo Yahweh a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara así, diciendo, es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja? Y le contesta Yahweh a Abraham y le dice: ¿acaso hay algo imposible para Yahweh? En el momento señalado volveré a ti. En otra versión, como le dije antes, dice en un año, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Abraham: ya tengo el momento, ya tengo el tiempo, ya tengo la temporada o el día y la hora escogida en el que se va a cumplir la promesa que yo te he hecho a ti. Yo volveré a ti a su tiempo el año que viene y Sara tendrá un hijo. Si hacemos un paralelo entre los versos 1 del capítulo 18 de Génesis hasta el 3 y el 10 y el 14 que acabamos de leer, entendemos que uno de esos tres visitantes sí era Yahweh, puesto que el verso 10 nos informa que uno de ellos le dice que vendrá para el próximo año y Sara tendría un hijo. Y en este verso 14 vemos que es Yahweh quien lo dice, lo que nos demuestra que el Altísimo se presentó a Abraham en forma humana para confirmar la promesa a Abraham. Se la confirmó, dando así a entender que él mismo sería quien restauraría esa descendencia en el futuro. Aleluya. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Esto lo vamos a aplicar porque esa es la idea, esa es la meta, el propósito de estas clases, que de cada sección de nuestra parachá nosotros podamos aplicar, nosotros saquemos principios aplicables de la porción de la Torá para nosotros aprender y aplicarlo a nuestra vida personal. Hoy en día nos pudiéramos preguntar de lo que acabamos de leer en Génesis 18. ¿Cuál es el principio de esta porción de la Torá que yo puedo aplicar a mi vida? Y les voy a decir que el Eterno siempre tiene una lección para nuestras vidas. Después de unos 2000 años, algunas personas podrían reírse como se rió Sara cuando piensan que Mashiach o que Yeshua, Jesús, está al regresar y que pudiese hacerlo en este mismo día, en este mismo momento. Uno de los visitantes le dijo a Abraham, yo sé que ya lo leemos, pero quiero volver a leerlo, en Génesis 18:10. Volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida, y tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba, ¿verdad? Sara había escuchado esta conversación y ella se rió y leímos que fue como con burla, sarcásticamente. ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros? Y ella se dijo, cuestionó a Dios y dijo, después de mi menopausia, yo me imagino que no tenían relaciones, eran dos personas muy mayores. Un estudiante de la Torá que se llama Chofetz Chaim hizo un comentario sobre este pasaje. Él dice que la historia contiene un mensaje escondido o una advertencia escondida. La advertencia escondida es que no podemos dudar de la venida del Mesías. De la misma manera que Sara se rió al pensar que Dios guardaría su promesa a Abraham después de tantos años sin tener hijos. Ellos estaban esperando, ellos estaban frustrados, ellos no se imaginaban cómo se iba a cumplir la promesa. Nosotros también, hermanos y hermanas, estudiantes de la Torá,
estamos en peligro de perder la fe y la esperanza del regreso del Mesías. Y eso se nota muchas veces, porque hemos estado esperando unos años, muchos de nosotros. Después de 2000 años, cualquiera se podría reír, y si usted le ha pasado como a mí se me han reído en la cara al pensar que el Mesías puede regresar en cualquier momento, porque hemos estado esperando, ¿verdad?, décadas por el hijo prometido, igual que Sara. Sara dudaba que iba a ver la promesa cumplida, pero Yahweh tenía ya un día escogido, y lo más tremendo es que se lo anunció a Abraham, en el que iba a ocurrir. Una situación similar ocurrió también antes de la redención de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Cuando Moshe o Moisés vino a los esclavos hebreos, él les declaró la hora de su redención y ellos no le podían creer. Así habló, dice Éxodo 6:9. No sé si lo tengo aquí escrito. Vamos a ver. No creo que no. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés, dice la escritura, en Éxodo 6:9. Ellos ya estaban impacientes, ellos tenían una esclavitud muy dura y había pasado mucho tiempo en el que habían estado clamando a Yahweh y habían estado sufriendo. Y todo ese sufrimiento en Egipto les había robado, escuchen bien porque esto se aplica a nosotros, les había robado todas sus esperanzas. Ellos no tenían esperanza de ser libres. Ellos no tenían fuerzas ya para creer en la redención o en el cumplimiento de su liberación. Muchos de nosotros estamos esperando el cumplimiento de una promesa. Muchos de nosotros, para no decir todo creyente, puede perder la esperanza, puede perder la fe, puede preguntarse ¿y cuándo? ¿Y será posible? ¿Y cómo es? Porque yo no creo que me va a contestar el Señor. Sí, pero les voy a decir que el Eterno, al igual que le dijo a Abraham, ya tengo el día escogido, ya tengo el día escogido en el que nacerá un hijo de tu esposa Sara. Ya yo vendré el año que viene y ustedes tendrán un hijo. Muchas veces estamos orando y dudamos, pero ya el Eterno tiene un día escogido para la respuesta de nuestra oración. Ya el día está escogida, ya está en los planes de Dios. Por eso no nos podemos dejar vencer, por eso no nos podemos desanimar, por eso no podemos perder la esperanza ni la fe, porque ya el día puede ser que esté escogido para la respuesta de su oración. Aleluya. Si uno verdaderamente como creyente en Yeshua, como israelita, cree en el regreso del Mesías, pues entonces nosotros deberíamos de estar constantemente en un estado de preparación espiritual, todos los días, todo el tiempo. ¿Y cuál es esa preparación? La preparación es el estudio de la Torá, las buenas obras, que es obedecer los mandamientos, las instrucciones y el arrepentimiento. Eso debe de ser constante y continuo en nosotros. Si es verdad que no hemos perdido la esperanza y estamos esperando el regreso del Mesías. Pero si eso no es lo que estamos haciendo, entonces solamente con decir que Él regresará pronto, y cuántos conocemos muchos cristianos, creyentes que dicen, sí, Cristo regresa pronto, Jesús regresa pronto, pero eso es puro bla, 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 porque si no lo estamos viviendo, si no tenemos una actitud de que estamos verdaderamente esperando el regreso del Mesías, pues solo lo estamos diciendo. Es como Sara y Abraham, ¿verdad? Sara no creía que se iba a cumplir la promesa. Es interesante y hasta chistoso. Leemos en Génesis 18:15 que Sara negó que ella se había reído. Y le tuvieron que decir, ella dijo, no, yo no me he reído. Y estamos hablando de la risa burlona, sarcástica, incrédula. Y yo me río probablemente porque me identifico. Muchas veces
no le he creído al Eterno y me he reído igual. Yo voy a ver si eso de verdad va a ocurrir. Y eso no le agradó al Eterno. Sin embargo, no la disciplinó por esa actitud. Ella dijo, no, yo no me he reído. Y dice la palabra que ella tuvo miedo. Eso está en Génesis 18:15. Pero él dijo, no, realmente te has reído. O sea, que ella fue confrontada con esa realidad. Hoy en día, y esto sí lo tenemos aquí para compartirlo. Hoy en día, dice la escritura en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, en 2 de Pedro 3:3 al 4. Conociendo primero esto, en los postreros días, esto lo escribió el apóstol Pedro, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y ellos dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres, en otras palabras, el padre Abraham, el padre Isaac y el padre Jacob, todo permanece igual desde el principio de la creación. ¿Cuántas veces nuestros propios hermanos en la fe, los mismos israelitas, hermanos o hijos nuestros han dicho, ay, ¿desde cuándo están predicando eso? ¿Desde cuándo están diciendo que sí, que en estos años, que en estos días? Pero hermanos, ya el Eterno tiene un día escogido, igual que lo tenía escogido para el nacimiento de Isaac, para el cumplimiento de la promesa. Pues Él nos ha prometido que Él regresará y ya el día está escogido. Es lo único que solo Él lo sabe. Pero nosotros no podemos ni reírnos ni burlarnos porque el día está escogido. Cuando Sara recibió la promesa, al igual que cuando venga Yeshua, nosotros hemos recibido esa promesa y ella cargaba ese bebé en sus brazos. Dice la escritura, dice la Torá, que ella se reía de gozo, pero no era de la misma manera cínica o incrédula. Ella dijo estas palabras en Génesis 21:6. Elohim me ha hecho reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Todo el que oiga el milagro que el Eterno ha hecho, la promesa que él cumplió, se reirá conmigo. Pero el original hebreo de esta palabra reír en Génesis 21:6 no es la misma risa de que leímos en Génesis 18. Esta es una risa de alegría, de gozo, de agradecimiento, de reconocer que el Elohim fue el que la bendijo y la ha hecho reír. Dice así también, esta es la misma palabra que se usó aquí, es la que se usa en el Salmo 126, verso 2. Esto lo cantamos mucho. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dirán entre los gentiles, grandes cosas ha hecho Yahweh por estos. Este salmo fue escrito cuando los judíos estaban cautivos y querían volver a Jerusalén. Y ellos confiaban en que iban a regresar. Y escribió el salmista, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua, refiriéndose, ¿verdad?, al cautiverio. Y después al regreso del pueblo de Judá a Israel. Vamos a pasar ahora, hemos aprendido mucho de Sara, de cuál fue la primera risa, ¿verdad? En el capítulo de 18 de Bereshit, de Génesis, y cuál fue la risa que ella pues empleó, de la que leímos en Génesis 21, que son dos tipos diferentes de risa. Una fue burlona, cínica, sarcástica, incrédula, pero después la otra fue de gozo y alegría. Y nosotros se nos ha dado una fecha en el que vamos a recibir las promesas que estamos esperando, incluyendo a nuestro Señor Yeshua. Y ahora vamos a leer sobre Abraham. Pero antes, yo les voy a compartir que la vida está llena de pruebas, ¿verdad? Las pruebas son más fáciles de pasar. Observando, ¿verdad?, a Abraham en todas estas escrituras que estamos leyendo esta semana. Las pruebas son más fáciles de pasar cuando ya sabemos cuáles son las respuestas, ¿verdad? Así le pasó a Abraham y se lo voy a mostrar.
Abraham sabía la respuesta antes de tomar la prueba. Ustedes se imaginan que ustedes tuviesen que tomar un examen, pero ya sabían, ¿verdad?, cuáles eran las respuestas correctas. Así le pasó muchas veces a Abraham. La vida de Abraham era una vida de fe. Una vida de fe es una vida llena de pruebas. Así es. En cada encrucijada, en cada momento crucial, en cada coyuntura, somos probados. Digo, todo líder verdadero, todo siervo verdadero es probado. No es una prueba tonta para Dios mostrar su poder, no. Es para que usted y yo entendamos, sepamos qué es lo que hay aquí adentro, porque eso es lo que nos muestra el Eterno cada vez que somos probados. Él no lo averigua para que él sepa, ya él lo sabe. La prueba viene para mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos. Entonces, pasar el examen o pasar la prueba requiere un optimismo exagerado, una confianza absoluta en nuestro Elohim y una obediencia firme. Así que necesitamos de estos tres ingredientes que observamos en Abraham: un optimismo exagerado, una confianza absoluta y una obediencia. Optimismo, confianza y obediencia. Y hemos dicho muchas veces entre nosotros que los problemas de la vida son oportunidades de probar nuestra fe y mejorar nuestra fidelidad a Yahweh. Nosotros fallamos las pruebas cuando nos rendimos a la desesperación, cuando ya no podemos más y nos desesperamos. Perdemos entonces la confianza en nuestro Elohim y nos volvemos a la desobediencia. Y eso nos ha pasado a todos. No hay un creyente que no ha pasado por este proceso, que se ha rendido, se ha desesperado, después pierde su confianza en Dios y toma otro camino que no es el que es el señalado, el correcto, el de la obediencia. Cada dificultad y proceso es una prueba de nuestra fe. Y vamos a ver el problema o con los ojos de nuestra fe o obediencia o no. Y vamos a responder o en fe o en incredulidad. Vamos a leer ahora en Génesis capítulo 22 del 1 al 2. Bueno, aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió, heme aquí, verso 2, que es el que tengo aquí en el screen. Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Así que después que Sara se gozó con su hijo y se reía de alegría, de gozo, y todo el pueblo con ella, y ellos recibieron un año después de la visitación su hijo, leemos en Génesis 22 que el Eterno le dice: tómalo a ese único hijo al que tú amas y ve a esta tierra que ahora es Jerusalén, si no me equivoco, y sacrifícalo ahí, tú mismo. Cuando Dios llamó a Abraham, él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Se recuerdan? Eso fue en la otra parashá que se llama Lech Lechá, si no me equivoco, la semana pasada, que significa sal o sal por ti. Y esa fue la primera prueba de muchas pruebas de Abraham. Pero sin embargo, en esta porción, en Génesis 22, él le vuelve a decir, casi al final de la vida de Abraham, el Señor le vuelve y le dice a Abraham, Lech Lechá. Quiere decir, sal. Pero esta vez fue diferente, porque lo manda a llevar a su hijo Isaac a la tierra de Moriah, al monte que él le iba a señalar. La tierra de Moriah es el área de Jerusalén, y el monte de Moriah es el monte en el que el rey Salomón construyó después el templo. Abraham edificó altar en el mismo lugar donde algún día sería construido el templo del Señor.
Abraham no se opuso al mandamiento de Dios. En vez de oponerse, él se levantó temprano por la mañana a llevar a cabo esta terrible tarea. Asimismo, él se levantó temprano también, y aquí hay una pequeña aplicación para todos nosotros. Él se levantó, dice la escritura, temprano para darle la despedida a Agar, la sirvienta de Sara, y a su hijo Ismael. ¿Qué nos dice eso? ¿Y cómo lo aplicamos? Y estoy haciendo un paréntesis aquí. Cuando el Eterno nos da una instrucción, y yo estoy aprendiendo tanto de esta parashá, aunque esa instrucción parezca desagradable, no debemos de dejarlo para después. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Lo debemos de hacer temprano por la mañana, a primera hora, lo más pronto posible. Yo he fallado diciendo, no, yo lo voy a pensar, necesito una confirmación, ¿será de Dios o no lo será? Hermanos, cuando sabemos que lo es, lo debemos de hacer y rapidito. No ser perezosos en obedecer a Dios, sino hacerlo temprano, cuando lo más pronto posible. Y no lo podemos dejar para después, no le agrada al Señor. Y esto fue una de las cosas que Abraham hacía, que le agradó tanto a Dios, que después él fue llamado, pues, amigo de Dios, ¿verdad? Abraham pasó la prueba. Él demostró su confianza en Yahweh. Cuando Isaac preguntó sobre el cordero para el sacrificio, ustedes han leído esta escritura muchas veces. Su papá, con mucha confianza en el Eterno, le dijo, Elohim se proveerá para el holocausto, hijo mío. Y ambos seguían juntos por ahí. Abraham demostró en este momento que él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, aún atándolo, lo llegó a atar, a amarrar, poniéndolo sobre el altar y levantando el cuchillo para matarlo. Pero ¿cómo puede hacer esto un padre amoroso? ¿Cómo? Esto no se entiende. Y el escritor del libro de a los hebreos lo explica así. En Hebreos 11, 17 al 19. Por fe, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofreció a su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham hizo esto pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Oh my God. Vamos a leerlo otra vez. Por fe, Abraham, por fe obediente, habiendo sido probado, ofreció a su hijo Isaac, y el que recibió las promesas, o sea, Abraham había recibido promesa y como quiera lo ofreció. Hoy en día nosotros hubiéramos dicho, esto no tiene sentido. ¿Cómo voy a ofrecer lo que tú me prometiste? ¿Cómo voy a ofrecer en sacrificio? ¿Cómo voy a matar lo que tú me prometiste? Pero la fe de Abraham va un paso más allá. La fe de Abraham era un tipo de fe, y aquí está el principio espiritual, donde él dice, si yo obedezco, mi Dios es poderoso para levantar al muchacho y resucitarlo. Y ese es el principio. Si yo obedezco, no hay nada imposible. Entonces las puertas se me abren para cualquier cosa. Y si es lo que tengo que hacer, pues entonces Dios es poderoso como para resucitarlo. Uy. Él le creyó a Elohim con una fe tan absoluta que no dudó, no vaciló al obedecer. Él conocía al Elohim que le hizo la promesa de bendecir y multiplicar su semilla a través de Isaac. Y él sabía que su Elohim guardaría esa promesa, aunque fuese que tuviera que levantarlo de la muerte a su hijo. Nunca yo lo había estudiado de esta manera y lo había pensado y meditado de esta manera. Y yo le pido al Señor
que al pueblo, al remanente que le es fiel, que obedece, que guarda Shabbat, que guarda su fiesta, que nosotros crezcamos y maduremos de tal manera que nosotros podamos obedecer a nuestro Elohim sin titubear. Hemos sido probados mucho y esto seguirá, hermano. Y hay cosas que no podemos ni entender que van a estar ocurriendo. Y yo le pido al Eterno que aumente nuestra fe obediente para que nosotros podamos caminar en obediencia, pase lo que pase en estos tiempos. Estamos en tiempos muy inciertos, muy inseguros. No sabemos, ¿verdad?, qué puede ocurrir ni en este gran país. Estamos agarrados del Eterno para que Él nos siga bendiciendo y ayudando, ¿verdad?, a respetar su Torá. Pero aún así hay un proceso en el que todos pasamos cuando tenemos un llamado y somos escogidos por el Eterno. Y nosotros pues tenemos que tomar pasos donde tenemos que de verdad creer que esa promesa que Él nos ha dado de guardarnos y de bendecirnos se va a cumplir, aunque todo a nuestro alrededor, ¿verdad?, esté virado al revés. Porque así hizo Abraham y así hizo Sara. Ella se arrepintió de haberse reído, ¿verdad?, de manera cínica, de manera burlona. Y ella aprendió de que el Eterno había escogido una fecha ya para que la promesa se llevara a cabo. Yo voy a continuar con estas enseñanzas tan tremendas la semana que viene, pero los dejo con unas cuantas preguntitas sobre Abraham. ¿Por qué fue que el Eterno destruyó a Sodoma y Gomorra? Algunos dicen que era porque ellos tenían pecados sexuales, de un sexo ilícito, muy malo. ¿Por qué? ¿Por su inmoralidad o había algo más? Busquen en la palabra porque lo voy a estar compartiendo el martes que viene. ¿Por qué fue que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Fue por un pecado nada más? ¿Y a dónde abunda esto en las escrituras que nos enseñan y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida hoy en día? Eso también lo vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham que Dios lo llamó su amigo? ¿Por qué hizo Abraham que Dios lo llamó su amigo? Vamos a estar estudiando y abundando en esta escritura también. Yo espero que la porción de la parashá que hemos cubierto hoy, que hemos leído hoy en Génesis 18, llegamos hasta el capítulo 22 de Génesis, más o menos, pero que en esta porción, pues los principios aplicables se queden grabados en nuestro corazón, en nuestra mente, y que en estos días nosotros pues podamos meditar en ellos y aprender y crecer. Que el Eterno los bendiga. Yo espero que esta clasecita, este repaso haya sido de bendición. Nos vemos pronto. Los espero el jueves en la clase de formación de líderes, el viernes en Shabbat y el sábado por este mismo página de Facebook. Pues puede usted ver a las 6 de la tarde nuestro servicio de Havdalah. De parte de nuestra pastora Selmalí Descartes y de todos los líderes de Primicias Ministries, reciban un caluroso saludo y un abrazo. Shalom, shalom.